yo creo que es muy importante tener en mente es que te esfuerces en lo que haces y que lo que hagas seas bueno. O sea, que Ujú, seas el mejor, sí. que donde estés no digan, no hay una persona mejor que tú. En el episodio de hoy conocerás a Timo, quien disfruta de los grandes desafíos y siente una gran pasión por la tecnología y la electrónica. Le gusta aprender cosas nuevas, conocer personas y crear buenas relaciones. Es comprometido con su trabajo y con el desarrollo constante de su mente. Siempre busca capacitarse para crecer en cualquier área y participar activamente en el desarrollo de nuevas tecnologías. Hola, bienvenidos a La Llave del Éxito. Es un episodio más en donde estaremos abordando un tema súper importante que no solamente va enfocado para nuestros colegas cerrajeros y programadores, incluso te sirve para ti, ama de casa, maestro, doctor, lo que sea, porque es un enfoque con la disciplina y cómo tu crecimiento personal depende de ella. Y para esto tenemos a un experto que nos está acompañando el día de hoy. Timoteo, ¿cómo te encuentras? El día de hoy me encuentro muy bien. Me da mucho gusto estar aquí participando en este podcast, en esta parte sobre lo que es la disciplina y esta parte que uno tiene que tomar en cuenta. Es que seamos sinceros, y la disciplina no la logras de la noche a la mañana y tampoco la logras solo. Por eso quiero que el día de hoy me pongas atención para que escuches los consejos que nos va a estar dando Timoteo Hernández, quien a lo largo de su corta vida, porque no estás tan grande, has afrontado diferentes retos y sobre todo te has superado de manera personal y laboral. Eres el director de ACEPRO, es un gusto que estés con nosotros y quiero comenzar preguntándote, ¿hay disciplina en tu vida? Sí, tiene que haber disciplina porque es el producto de poder llegar a mejores lugares, a poder hacer mejores cosas. Y no tienes esta parte de poder ponerte a pensar, ¿qué puedo hacer yo más? Puedes ponerte a pensar nada más en eso, pero también necesitas ese camino que te va a llevar a ese momento donde tú ya estás en el lugar que quieres estar. De hecho, hay una duda que generalmente surge en la sociedad y piensa que la disciplina es por sí sola, pero va acompañada de la motivación. ¿Tú cómo analizas estas dos cosas? Pues mira, la disciplina yo creo que tiene motivación, pero en ciertas características. Porque, por ejemplo, tú te puedes poner a meter en tu cabeza un plan, ¿no? Como para tu vida. Ajá. Más sin embargo, no siempre vas a tener motivación, Exacto. pero la disciplina va a ser ese motor que te va a ayudar, aunque no tengas motivación, continuar. Porque para esto tú ya tienes una meta clara y específica de lo que quieres hacer, a dónde quieres llegar. Muchas veces no puedes ver el panorama, no puede haber motivación, va a haber veces que no vas a querer levantarte. Más sin embargo, si tú ya estás disciplinado y ya tienes la meta concreta, no necesitas la motivación. Ok, o sea, sientes que van de la mano, pero que una depende más de la otra. Claro, la disciplina va a ser más importante porque va a ser el motor principal. La motivación te va a ayudar, claro, porque todos necesitamos la motivación. Cuéntanos un poquito más de tu experiencia laboral. ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Cómo abordaste la disciplina y la motivación en este trabajo? Pues que yo me acuerdo de mi primer trabajo, pues fue en un taller de hojalatería con mi papá. Ok. Me gustaba mucho a mí esta parte de las herramientas y todo eso, los tornillos, las tuercas. Más había algo que no me daba tanta motivación, como lo decíamos ahora, que es pues que mi papá era un trabajo familiar, ¿no? Y entonces pues no había mucha remuneración de su parte hacia mí. Pero pues esto me ayudó a darme cuenta de que yo tenía que salir adelante por mi cuenta. Tuve así trabajos temporales como de venta de periódico, venta de rellenos o cosas así. Ajá. Que se vendían así, tú llegabas y pues dame 20, dame 10 y yo las vendo y ya me das mi ganancia, ¿no? Sí, claro. Pero había algo que siempre me llamaba a mí mucho la atención. Me gustaba mucho la electrónica. O sea, la electrónica era como que parte de mi vida. Niño rat. No de ese tipo de electrónica, sino electrónica, ¿cómo te puedo decir? Yo miraba una batería, yo miraba unos cables, yo miraba cosas y decía que ¿cómo funciona esto? O sea, me llamaba muchísimo la atención. La duda despertaba tu interés. Sí. Y por ejemplo, cuando yo era niño, pues no había bocinas de estas que ya hay Bluetooth y no había como que estos dispositivos nuevos, no había. Y como me llamaba mucho la atención,
Entonces yo empecé a meter en mis cajones de mi ropero, metía circuitos, baterías, controles, botones, y me empezó a llamar mucho la atención a conocer. Hice muchas cosas como romper filtros, capacitores. Bueno, esto no era intencional, sino que yo estaba conociendo cómo funcionaba la electrónica. Okay. No fui a ningún curso ni nada. Empecé a desarmar motores de licuadoras, de grabadoras, las bocinas. No inventes, ¿y no te daba miedo que...? No, de hecho me tronaban las cosas o me daban toques. Una vez conecté un capacitor electrolítico al revés. Ahora veo que soportan como 220 voltios. Así. Y sí, lo troné y explotó. O sea, se escuchó en toda la casa. Sí, yo así de... Entonces ahí fue aprendiendo. Y me gustaba. Yo le reparaba a mi abuelita del rancho las grabadoras, televisiones, licuadoras. Ya empezaba yo a tener piezas de otras. Okay. Ajá, entonces esto me ayudaba a tener refacciones y poder repararlas. Y al mismo tiempo ya tenías un ingreso para... Pues no, porque no les cobraba, era algo que me gustaba. Ok, lo hacías como un favor porque estabas aprendiendo. Claro, sí. Okay. Me regalaban cosas de electrónicas y yo no me duraban 1 o 2 días. Ya las había desarmado, ya había hecho otras cosas. Por ejemplo, me regalaron un carro de control remoto y yo lo hice barco. O sea, yo le puse, sí, en una tabla y puse el circuito contra el agua. De hecho, todavía no había celulares contra el agua y yo tenía un celular que era contra el agua, de los primeros que había. Después me lo llevaba al río y hacía videos y así. Ajá. Sí, y entonces, yo fui creciendo y esto me fue como que, dicen que cuando te gusta algo y lo haces bien y te dedicas, siempre tienes su recompensa. Sí. Y yo lo veo esto en mi vida desde que era niño. Yo llegué a un lugar, yo estudiaba en el bachillerato, llegué a un lugar a pedir trabajo que era un lugar de electrónica, reparaban impresoras, laptops y así. En el primer lugar que fui a pedir trabajo formalmente, ahí me contrataron. Sí, yo le dije al dueño del negocio, mira, este negocio tiene mucho potencial. No con esas palabras, porque era chico. No, eras un niño, ajá. Sí, entonces le digo, ya a mí me gusta desarmar cosas, me gusta aprender de la electrónica. Él recargaba cartuchos de tóner en ese tiempo, que es un polvo para impresoras. Yo conozco muy bien las impresoras porque ahí me enseñé. Ok. Él recargaba impresoras y yo empecé a ver que eran fácil de desarmar los cartuchos, cosas muy fácil. Y él le parecía un poquito complejo, a veces no le quedaban bien al ingeniero en materiales encargado del negocio, que daba clases en un tecnológico. Entonces a mí, recuerdo bien, mi primer trabajo fue una enmicadora, que estas tienen unos rollos como de goma, que calientan, tienen una resistencia que calienta y ahí se enmica. Así es como funcionan las enmicadoras. Tú pasas el plástico y calienta y lo enmica, y ya al quemarlo pues lo derrite y ya queda el plástico encima. Entonces esta se le había enrollado un plástico en los rodillos. Okay. Entonces tenía como alrededor de unos 18 tornillos, 9 por cada lado. Entonces dije yo, pues le quito los tornillos, la desarmo y le quito el plástico, ¿no? Entonces sí, yo lo hice fácil, muy fácil. En serio, fue algo que... Y el dueño, el patrón, me dijo, oye, pero ¿vas a desarmar eso? Tiene tantos tornillos. Y nervioso me decía que cómo lo iba a hacer. Yo le dije, no, fácil. Y él se fue, ya cuando llegó ya había entregado el trabajo y pues ya había tenido ganancia. Entonces para esto él dijo, no, pues tú tienes Este muchacho le sabe. Sí, tú tienes potencial. Yo recuerdo que en ese tiempo trabajaba 2 horas al día, creo que 2 horas o 2 horas y media o así. Y me pagaban 200 pesos a la semana. Entonces él pagaba la quincena 400 pesos. Entonces yo empecé a enseñarme a reparar los cartuchos, a las impresoras. Lo que llegaba, yo lo recibía. Yo no decía que no. O sea, yo decía, llegaban laptops, impresoras. Yo no sabía, pero ahí me fui enseñando. Entonces, no había de esto tanto que tutoriales así, ¿no? Ahorita encuentras un tutorial para lo que sea. Yo empecé a hacerlos, no hacía tutoriales. Pero yo empecé a enseñarme porque me gustaba, en serio, te digo. Cosas que tengan que ver con, hasta la vez. Es algo que... Y ahorita no hay tantas cosas que me llamen tanto la atención. Necesitaría irme a cosas como de turbinas de aviones o no sé, algo que fuera más. Los motores nuevos.
me gustan mucho con su funcionamiento, cómo es, porque son cosas nuevas. Ajá. Entonces, a lo que veo, tus aprendizajes han sido a base de que una mente experimentó y que no tuviste miedo a que podrías fracasar en el intento. Claro, no, y sí fracasé varias veces. Por ejemplo, no fracasos como tal de decir que fueran tan graves, porque por ejemplo, las impresoras de tinta tenían un cabezal que a veces se tapaba y ya no funcionaba. Entonces yo hacía pruebas con ellas y a veces se tapaban más de lo normal y ya no funcionaba. Okay. Total, los clientes pues ya sabían que no servían. Entonces tenían esta parte y dicen, no, pues peor no puede quedar. A veces sí quedaba peor, pero ya estaban resignados, ¿no? Sí. O sea, ya decían, no, pues no pasa nada. Fui creciendo en ese aspecto del trabajo porque de repente ya me pagaban 400, de repente ya me pagaban 800, pero ya me pagaban 1600. Me mandaron a un curso de electrónica en la Ciudad de México, en una escuela que se llama Cibernética 2000, donde para este tiempo, que ahorita ya se hace, ya lo vamos a ocupar en las computadoras nuevas que ya tienen los microprocesadores con revaling. Es una soldadura de montaje superficial. Se le instalan unas bolitas de soldadura, se adhieren al microprocesador y este se solda con pistola de calor en las computadoras y en algunos tableros, que son ya cosas que vamos a necesitar en este tiempo. A ese momento me mandaron a mí al curso, fue, me parece que 2 meses, no recuerdo exactamente. Y él lo pagó el dueño del negocio. Yo en este curso aprendí. O sea, fui recapitulando todo lo que había yo aprendido de manera, ¿cómo podemos llamarle? De manera, no sé. Cronológica. No, sino que yo no sabía cómo era. O sea, no sabía para qué funcionaba un capacitor, una resistencia, sus valores. Yo solo sabía que un diodo conducía electricidad de un lado a otro. Podría yo rectificar de una fuente de poder de corriente alterna a directa con diodos. Eso lo aprendí porque yo tenía un cuarto donde tenía muchas cosas. Esto que te comentaba de mis cosas. Yo podía en mi casa tener un estéreo de carro. No había las fuentes que tú compras ahorita de 12 voltios, que las compras para hacer cosas. No había. Yo me hice una fuente con un regulador de corriente alterna, lo convertía a directa. Y tenía, mira lo que hacía. Tenía unas cornetas de carro en el cuarto. Y si yo quería hacer escándalo, las prendía. O sea, o sea, sí, tenía la corriente suficiente para poder encender cosas de carro. A lo mejor pudieran servir, ¿no? En este tiempo para probar alguna computadora o cosas así. Ya las venden, ya están hechas. Entonces, yo fui conociendo cómo funcionaban las resistencias, los diodos, el uso del multímetro. Yo no tenía multímetro. Yo cómo era que sabía que una batería de celular tenía carga, una batería de 4 voltios. ¿Cómo crees tú que era mi multímetro? No sé. Con la lengua. Sí. Sí he visto a gente que le hacía así. Pero... Entonces yo sabía, bueno, a lo mejor si ahorita tuviera una batería podría decirte más o menos el voltaje aproximado de 10 voltios hacia abajo. Tampoco no le voy a poner a la de 110. Ok, y ahora avanzando un poquito más al futuro, ¿cuál fue tu siguiente trabajo? ¿Cambió la disciplina del Timoteo de ese entonces con el nuevo trabajo al que se estaba enfrentando? Pues este camino no fue tan fácil, ni decir, bueno, ya este curso que tuve ya me hizo ser disciplinado, ¿no? Todavía pasó mucho más tiempo para ir. La vida es una serie de retos, de desafíos, y conforme tú los vas sobrellevando y los vas pasando, es conforme uno va creciendo. Entonces de ahí nos podemos brincar a la parte donde pues todo va a continuar con la electrónica y sigue. O sea, sigue en esta parte. Sí, siempre vamos a depender. Sí. Y para mí, este ha sido mi camino también. O sea, ha sido del inicio de que me gustaba desarmar cosas hasta esta parte donde en el taller llegaban trabajos de electrónica que no eran tan avanzados, que eran como relevadores o cosas para abrir seguros de carros o así. Y ya me empezaba a meter. Después empecé a trabajar en un ayuntamiento. Antes de esto yo puse un negocio pequeño de reparación de celulares que la verdad no me fue muy bien porque no me enfocaba, no tenía disciplina, iba cuando quería, me cobraban muy barata la renta, entonces me valía. ¿Te valió? Sí, me iba con mis amigos, tenía un bochito donde
pues ganaba un poco de dinero y me lo gastaba en el fin de semana y así fue como que... La falta de disciplina hace que te pierdas del objetivo principal. Sí, claro, ¿verdad? y yo no tenía ningún objetivo, ninguna meta, nada, o sea, solamente era lo que ganaba, me lo gastaba y así, ¿no? Entonces, continuando en esta parte, me dan trabajo en un ayuntamiento, en una oficina del municipio. Trabajaba yo encargado de reparar y revisar todo el sistema de computadoras, impresoras, todo lo que tenían en las oficinas. Ok. Yo empecé a instalar discos duros nuevos para que todas las oficinas funcionaran bien, para que pudieran tener acceso remoto para yo podérselas reparar si yo no estaba en la oficina. Eso era para yo poder tener más tiempo y andar por allá vagando. Entonces, yo implementé tecnologías que hasta la vez en el municipio las utilizan. Y hay muchas computadoras que quedaron con esta nueva tecnología y funcionan muy bien. No han tenido ningún detalle. Ok. Sí, entonces me dieron ese trabajo y ya empecé a ganar una quincena yo con prestaciones, con todo lo que tiene que ver. No era muy... Un trabajo más formal. Sí, no era así como que tú digas, no, pues muy grande, ¿no? Entonces para ahí yo empecé a ver que era necesario establecer disciplina y metas, pero no era tampoco tan fácil poder establecer esto, porque no es fácil. No, y menos porque tenías una edad que a lo mejor no te preocupabas por el mañana o por el futuro. Y entonces ahora decidí poner otro negocio. Entonces dije, ya aprendí un poco de lo que hacía en el otro, entonces creo que es tiempo de ver. Para esto ganaba una quincena, entonces empecé a utilizar recursos para poner este negocio. También con mi papá comprábamos carros chocados, los arreglábamos. Tenía un Jetta clásico, lo vendí. Entonces, pero para esto todavía no tenía la disciplina, porque pues de repente malgastaba o cosas así. Es que sin disciplina no se puede avanzar. No, sí avanzas, pero no avanzas como que con algo ya muy más lento, específico. Sí. O probablemente avanzas 3 pasitos y te retrocedes otros 2. Lo que sí yo creo que es muy importante tener en mente es que te esfuerces en lo que haces y que lo que hagas seas bueno. O sea, que seas el mejor, que donde estés no digan, no hay una persona mejor que tú. Vamos a dejar esta parte en que la disciplina es importante, pero esto creo que es lo más importante. Lo que hagas, hazlo bien. Yo te lo digo, conformista. No ser conformista y aparte no quedarte con lo que no, pues ya sé. Porque para este momento yo ya sabía tantas cosas, más sin embargo los desafíos no eran lo más importante para mí. Aparte yo cuando empecé a trabajar en el negocio de celulares, tenía muchísimos servicios, como no tienes una idea. O sea, me llegaban de servicios y la gente se formaba uno tras otro, llegaba a reparar 5, 6, 7 celulares diarios. Inventes muchos. Sí, también hay otra cosa que siento que ya me empezaron a faltar más desafíos en ese negocio. Hasta que llegó el momento y dije, no, pues ya no me gusta tanto, ¿no? Y yo lo dejé muy posicionado. Eso es muy bueno, posicionar en Google Maps. Ok, sí. O sea, te puedo enseñar mi perfil de ese negocio que ya no existe y que todavía me aparece que tiene 30, 50 visualizaciones, 100, dependiendo. Reseñas, todo. Sí, o sea, todavía tiene y ya ni siquiera lo usan. Bueno, no me he dado tiempo de darlo de baja. Pero te esforzaste por darle ese posicionamiento. Sí. Okay. ¿Y cómo llegaste al punto donde dijiste, me quiero meter a la cerrajería, quiero empezar en el ámbito de la programación automotriz, módulos? Cuéntanos un poquito sobre eso. Teniendo este negocio, otras empresas me buscaban. Okay. O sea, encontraron, oiga, Inge, siempre ya después de ahí me empezaron a decir ingeniero, que no estudió en ingeniería, pero con las empresas con las que sigo trabajando, algunas me dicen ingeniero. Oiga, Inge, que necesitamos tal servicio. Entonces me llaman de una empresa de la Ciudad de México, me dicen, oiga, nosotros tenemos algunas bóvedas electrónicas de monedas y de billetes, trabajamos con empresas como Grupo Modelo y necesitamos a alguien que sepa de computación. El trabajo es sencillo, se pagan entre 400 y 800 pesos por servicio, más aparte los viáticos si tienes que ir a algún sitio. Estas eran bóvedas electrónicas de monedas en un principio. Yo ya tenía esta parte de que dije, algo tengo que hacer, a algo me tengo que dedicar. Y yo nunca vi muy grande un desafío como este. Entonces dije, bueno, vamos a ver.
Fui a mi primer servicio, me llamaron, hoy tenemos un servicio que es una bóveda en un grupo modelo que está así instalado. Fui, la revisé. Esta bóveda tenía alrededor de entre 6 meses y 1 año sin funcionar. ¿Y luego? Yo me puse a investigarla, a analizar sensores. Ellos tenían un protocolo que siempre lo utilizaban. Siempre que yo llegaba a hacer un servicio me ponían a hacer lo mismo. Yo lo empecé a ver porque dije, algo debe estar mal aquí. No quiero decir que es necesariamente, no quiero asegurar, pero dije, algo debe estar mal aquí. A lo mejor contratan un ingeniero, luego otro y el procedimiento ya se hizo y ellos no lo saben. Entonces lo que yo hice fue anotar mi procedimiento. Ya revisé el solenoide, ya revisé el dial, ya revisé el seguro. Esta bóveda tenía un problema. Era un problema muy simple que lo solucioné después de ir entre 5 y 10 veces no recuerdo exactamente. Nada comparado con el año. Con el año, sí. Yo fui alrededor de entre 5, no tengo el dato exacto. Entonces revisé la electrónica, que me encanta. Sí. Entonces cambiamos unas piezas, la configuramos y la echamos a andar. Para esto, cuando ya la echamos a andar, ya no la ocuparon porque la dueña ya dijo, no, pues saben que ya nos ajustamos con billetes. Estas bóvedas son de colectas de dinero. Yo como trabajador llego y vendí 100,000 pesos y yo tengo que depositar en esa bóveda los billetes y las monedas, ¿no? Sí. Entonces para esto, estas están instaladas en algunas tiendas o cosas así. Para esto, el encargado, pues si no, pues se ve que eres bueno, ¿no? Yo tuve que irme al Estado de México, a un lugar que se llama Villa Victoria, y yo le dije al encargado, oye, mira, voy a estar por esta zona. ¿No tendrás algunos otros servicios que sean para poder yo trabajar? Y ya él me dijo que sí, que tenía otras bóvedas pequeñas que me gustaban, que son recicladoras, que tú ingresas y sacas billetes de algunas tiendas. Y sí, yo empecé a conocerlas. En cuanto yo las vi, me gustaba cómo funcionaban, porque estas son como que programadas en otro sistema. Entonces la empecé a conocer. Y me gustaron, empecé a analizarlas, pero yo muy rápido, o sea, a mí me decían, no, tienes que hacerlo esto y esto. Conforme te decían, aprendías y rápido trabajabas. Sí, rápido, por eso el encargado también me decía, ¿sabes qué? Pues tú me sirves, porque tú la aprendes rápido y de volada. Y así empecé a conocer este tipo de bóvedas, de monedas, de billetes. Después empecé a trabajar con algunos otros bancos. Y ya luego otras bóvedas más grandes, ya de muchas denominaciones de billetes, con diales randómicos que tienen un código que se va cambiando y se lo dan a los de valores por radio, les hablan. Es muy importante ver el patrón que fuiste tomando de que eras una persona cero disciplinada a que poco a poco te fuiste haciendo disciplinado y eso te llevó con las personas indicadas. Claro, sí, ya cuando establecí esta parte de que dije, no, yo tengo que hacer algo grande, fue que dije, no, pues tengo que ser disciplinado. Me puse a leer libros sobre las metas, sobre la disciplina, sobre hábitos de poder establecer eso, de poder tener algo concreto a lo que tú quieres llegar. Te voy a decir que no lo vas a ver. O sea, si tú te pones a decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer algo grande en lo que tú quieras. En ese momento no lo vas a ver. No. Y para poder tener motivación necesitas verlo. Entonces, ¿qué te va a ayudar? La disciplina. Porque la disciplina, tú dices, si tú decretas, no te lo voy a decir así, porque no es tan fácil, ¿eh? No que es decir, pues yo gano 50,000 pesos mensuales y ya lo gano. No. Pero si tú estableces una meta donde dices, yo quiero ganar tanto mensual, tienes que seguir ese camino y ver hacia dónde te va a guiar y escuchar consejos y hacer caso a todo lo que te dicen. Las personas, porque te vas a empezar a alejar y a acercar a personas. Es algo automático. Tú estableces la meta, eres disciplinado, empiezas a trabajar en eso, si yo me dedico a la electrónica, tengo que ser el mejor. No tiene que haber otro más que yo. Entonces, la disciplina te va a ayudar a continuar en ese camino. Y creo que como una persona totalmente normal, común y corriente, tienes altas y bajas. Claro. ¿Qué pasa por la mente de Timoteo Hernández cuando algo no sale como lo planeaba? ¿Cómo entra a jugar su papel la motivación? Pues fíjate que, por ejemplo, en esta parte de me contrata otra empresa, me llama también, me dicen, oye, ¿sabes qué?
necesitamos que te vayas a una zona así, así. Yo me voy a la zona. De repente yo trabajaba con las dos empresas, yo sin saber que las dos empresas le trabajaban al mismo cliente. Yo llegué a una zona nueva, yo me fui de mi casa a vivir a otro lugar, que en ese momento no tenía como que mucho flujo de efectivo para poder pues vivir. Sí tenía lo que me pagaban, pero no era suficiente. Entonces yo, ¿qué hice? Trabajaba con las dos empresas. Entonces se dan cuenta las dos. Y me dice una, ¿sabes qué? Necesito que me llames ahorita en este momento. Y le llamo y me dice, oye, ¿qué hacía así? ¿Que por qué no nos preguntaste si tuviste que era el mismo cliente? Son los mismos órdenes de servicio. Entonces dije yo, no, pues necesitaba dinero. Sí, le dije la verdad, le dije muy sincero. Para esta parte, fíjate que no necesariamente, para mí no existe el fracaso. O sea, todo es aprendizaje. Tú aprendes y dices, no, pues, ¿qué puedo tomar bueno yo de esto? Ya después me di cuenta yo que realmente pues no me iba tan bien ahí, ¿no? Sí. Entonces, la otra empresa con la que trabajaba, que tenía un contrato, que no puedo decir muchas cosas de eso porque firmé una hoja de confidencialidad, sí. Que realmente pues no estoy diciendo mucho, solo a lo que me dedicaban, ni la empresa ni nada, ¿no? Con esta empresa también tuve detalles por lo mismo. Yo sentía que había cuestionamientos sobre este trabajo que había sido yo había trabajado para el mismo cliente con dos empresas diferentes. Entonces yo esta parte dije, bueno, voy a ver qué puedo tomar de esto que aprendí. Ya me quedé sin trabajo en ese momento. Pero siempre aprendes. Y yo ya tenía esta meta desde antes de trabajar en eso. O sea, yo tenía la meta que establecí, que son metas a corto, mediano y a largo plazo. Las de corto plazo, esas las puedes ir haciendo poco a poco. Las de mediano plazo, las vas trabajando con planes de acción establecidos y específicos. Meta clara y específica con tiempo de acción determinado. Eso lo va a cambiar. Puedes pensar en una meta, pero no es una meta. Es algo que pensaste. Pensamiento, Puedes tener una meta que tú crees que es una meta, pero si no tiene un plan de acción específico con tiempo determinado de trabajo, no funciona. Tú tienes que escribirla, tienes que trabajar en ella, tienes que tener disciplina. Nosotros, dice Brian Tracy, un autor que me gusta, que nosotros tenemos un instinto de éxito. Estamos trabajando constantemente en el éxito, pero tenemos que establecer metas para que esto sea el motor. Y la disciplina nos va a ayudar. Entonces, yo creo que esta parte de mi vida fue muy importante, porque aprendí cómo se trabaja con las empresas, porque aprendí que no te tienes que quedar con eso, que tú tienes que buscar superarte a ti mismo. No te tienes que quedar con un sueldo, no te tienes que quedar con algo que tú digas. Si tú crees y sabes que inspiras a más o que aspiras a más, dale. O sea, hay que darle. Sí, no enfrascarte y estancarte sobre todo. Sí, exactamente. Y sí, esta parte, mucho aprendizaje, la verdad. Estuve en una zona que no conocía, pero yo siempre me han gustado los retos. Estuve viviendo bien, tranquilo, o sea, en esa parte que no conocía. Yo aprendí mucho sobre las bóvedas, demasiado. Si tú me dices, ¿sabes qué? Aquí hay una bóveda de las que tú revisaste. Yo te la puedo revisar de lo que tú quieras. De todo a todo. Sí, puedo revisar desde el sistema, desde el dial, si el dial está correcto. Porque estos son el dial es una como cerradura de códigos. Sí, ya. O sea, tú pones el código, hay una que pueden tener dos, una randómica, que el código te lo mandan, se lo mandan a los de valores. Nosotros trabajábamos en conjunto con los de valores. Y tienes que tener dos códigos y un tiempo para poder abrirlo. Es súper interesante ver cómo tus conocimientos que tenías desde pequeño, desde antes, los fuiste explotando en diversos ámbitos, pero siempre enfocado en la electrónica. Claro, no, sí. Y si hay desafíos de electrónica para mí, bienvenidos. Sí, vénganse. Y si tienen nuevos, sí. Y ya después, terminando este trabajo, fue que el Ingecheque me invitó a trabajar en esta parte.
ya para poder comenzar en esta parte de la cerrajería, de la Que programación. es totalmente diferente a lo que venías llevando. Sí. Pero de la mano porque aplicas también conocimientos de electrónica. Sí, y la experiencia que uno tiene va a ser muy importante. Y al final de cuentas, pues esto es lo mismo. Él ya me había invitado a algunas expos, como es la Expo BAC en Puebla. Ya había ido con él. Y me puse me di cuenta que las cerraduras electrónicas pues son igual, nada más que es con llave o sin llave. También acá tenían unas como llavecitas. Estas las ponían en una parte metálica. Las cerraduras electrónicas tienen su chiste. Lo más complicado es saber los códigos de los dial, que no los vas a saber porque son randómicos, se cambian cada apertura. Si necesitas otra apertura, tienes que volver a solicitar otro código por radio. Pero al final de cuentas son cerraduras, o sea, son cerraduras. Platicaba con un cerrajero acá en la Expo Guadalajara. Ajá. Y me decía que él también se dedicaba a eso, que él tenía diales y era tan interesante poder platicar de lo mismo. Con alguien que te entendía. Sí. Y yo dije, ay, me encontré a alguien que es de mi mismo ramo. Él se quedó, su mujer le decía, vente, ya, y él platicando acá. Mira, dice, yo tengo ahí, porque él se dedica a abrirlas, o sea, él las abre. Entonces tiene ahí como que todos los dials y tiene todas las cerraduras que ha abierto y se las deja porque ya no las pueden utilizar. Y él también me preguntaba que cómo podía quitarles el código o descifrarlas. Me decían, no, pues cómo se podrá. Le digo, no, los códigos ya se vienen programados y ya no se puede, o necesitas tener el código y desactivarlo. Pero pues obviamente lo mandaron para que las abriera, ¿no? Ya no está el código. Ajá. O sea, ya no lo tiene porque pues se perdió o no sé qué pasó. Y a lo que tengo entendido, por ejemplo, regresándonos un poquito al ámbito donde trabajaste con celulares, la soldadura y todo eso, ahora también lo estás aplicando en la cerrajería. Sí, aunque yo sé que acá no se necesita soldadura tan pequeña, tan de montaje superficial, que creo que es... No creo, estoy seguro que en un futuro se va a necesitar porque ya empieza a haber tableros de pantallas, que esto para mí, yo encantado de que sea un buen desafío para mí porque me gusta la electrónica, pero esta de montaje superficial y de los circuitos que son más pequeños. Entonces, fíjate que recordando algunas partes de lo que es este camino, ajá, cuando uno comienza a poner disciplina en su vida, a poder tener mañanas milagrosas, a poder tener tardes de descanso. No es un camino fácil, de las metas, de la disciplina. No. Todos somos seres humanos y de repente nos podemos llegar a perder. Mas, sin embargo, cuando tú estableces una meta, esta meta no se va a quitar. No. Tienes que tener también tus rutinas de revisión de metas, de escritura de metas, reescribirlas. Una meta hay que escribirla. Uh-huh. No la puedes dejar así. Si tú ya estableciste una meta, escríbela. Escríbela, haz notitas donde la tienes, anótala en la libreta, repítela, repásala, haz ejercicios de hablar con esa meta, sí, de sentir que ya la tienes. Sí. ¿Tú consideras que la disciplina va desde que te levantas hasta que te duermes? ¿O no? La disciplina va desde que naces. Nacer, crecer, morir. Reproducirse. No, mira, la disciplina, sí, todos tenemos que tener momentos de descanso, pero justamente platicaba con un traumatólogo hace unos días, apenas hace 2 o 3 días. Yo iba manejando, él iba de mi acompañante. Le eché un raite. No me quería ir solo. Entonces él se fue conmigo. Fíjate que él me decía que cuando, y esto es muy importante, normalmente no encuentras esta información. ¿Dónde la vas a sacar? Uh-huh. Ahorita que te la diga vas a saber de dónde la voy a sacar yo como una persona normal. Me decía que cuando en una cirugía por ejemplo, alguien se quebró, un niño, ¿no? Un niño que es hiperactivo, es inquieto, se quebra un brazo. Entonces tiene ahí malo, ¿no? Entonces está desesperado, en el cuarto no dejan entrar a sus papás, a sus familiares. Él está desesperado y dice, ¿qué me van a hacer? ¿Qué me va a pasar? ¿A qué horas? Ya comí, tengo hambre, sí. ¿Qué horas son? Está muy inquieto. Dice que cuando lo sedan, ya le pusieron todo, ¿no? Ya lo sedaron, ya se duerme, está inconsciente. Parece que le pusieron pause, así literal. Okay. Lo pausas,
lo despausas y vuelve igual. O sea, está otra vez inquieto. En cuanto se despierta inquieto. Sí. Así como se sedó, así despertó. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando tú te duermes inquieto, cuando te duermes estresado. Vuelves a estar inquieto, vuelves a estar estresado. ¿Cómo despiertas? Este consejo, anótenlo, ténganlo en mente. Es que es una información valiosa que a lo mejor uno... Entonces, el cerebro no va a descansar o no va a trabajar como tú, como uno pensaría, ¿no? Pues yo me dormí bien inquieto y me despierto porque el cerebro ya descansó. No. Entonces, para esto él ahora me decía, cuando una persona está en tranquilidad y la sedamos, ¿cómo despierta? Tranquilo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo me fue en mi cirugía? ¿Qué diferencia hay de tú despertarte con una mañana milagrosa, con una mañana de buenas ganas de continuar con tu disciplina y tus metas? ¿Y tú crees que una buena mañana va a ayudarte con la disciplina? Seguramente. Sí, te la garantizo. Es más, si a las 2 de la mañana llega alguien y te despierta y te dice, ¿cuál es tu meta más grande? Tú tienes que saber en ese momento cuál es. Y así te vas a dar cuenta que tú tienes una meta establecida. Ahí es cuando pasas de la visión a la acción. A la acción, sí. Cuando tú la repites. Ahora, esto también va a llevar trabajo. No solamente voy a decir yo, bueno, tengo una meta de hacer 3 trabajos diarios, ¿no? En la cerrajería, ¿no? En el trabajo. De programar 3 computadoras. Y me quedo a dormir toda la mañana, a ver el celular, ¿no? Pues. Tengo que ver. Y lo que va a hacer esta meta es que va a decir, tengo que ver yo qué cosas puedo utilizar, qué medios puedo utilizar para yo poder llegar a esos 3 servicios que yo quiero hacer el día de hoy. ¿Cuáles son los métodos que yo debo utilizar? La meta va a ser el motor y lo principal que tú vas a tener. Entonces, en conclusión a lo que estamos hablando, la meta es lo principal, es tu objetivo que no debes de perder de vista jamás, debes de tenerla presente, pero acompañada siempre de una motivación y de una disciplina. Sí, exactamente. Y va a haber muchos trucos, como por ejemplo las técnicas de la visualización. Sí. Tú si tienes una meta, la meta es lo principal. Sí. Tú si tienes una meta, tienes que visualizarla antes. Sí. O sea, tú ya tienes que poder verla en tu mente. Muchas personas tienen esta capacidad y se les da muy fácil, como a mí, de que si tú me dices, o yo te digo a ti, imagínate una manzana verde, ya la viste en tu mente, ¿no? Sí. Entonces esta capacidad pues la podemos utilizar. Va a haber personas que no van a poder hacerlo así tan fácil, pero lo pueden visualizar en escrito o en algunas otras cosas. Ahora, ¿cuál sería la meta principal de la vida? Híjole. Que si tienes algo, pero no tienes eso, no tienes nada. ¿Cuál sería para ti? Yo creo que depende. Es como algo muy personal de cada quien. Pues vamos a dejar en una universal, ¿no? Una universal. Pues yo creo que tener éxito, no quedarte como que fracasaste toda tu vida. Bueno, sí, podría ser esa parte, pero algo universal que podríamos describir, todos quisiéramos tener paz, tranquilidad y salud. Y salud. Sí. Bueno, salud es importante porque para esto, para la disciplina, para poder cumplir con tus objetivos necesitas salud. Sí. Pero si tienes tú cualquier otra cosa, pero no tienes paz y tranquilidad y no te estás dedicando a lo que es, a lo que a ti te llena, no te vas a sentir bien. No vas a ser feliz. Entonces, vamos a decirlo así, Dios, el universo, como tú quieras llamarle, va a premiarte cuando tú acciones, ¿entiendes? Sí, claro. ¿Con qué? Con la alimentación de lo que a tú te estás dedicando. Vamos a suponer que tú dices, yo quiero ser exitoso en esta vida, ¿no? Yo quiero ya tengo las metas, quiero ser exitoso. Entonces, ¿cuál sería tu camino a seguir? A hacer cosas. Haz algo. Si no haces nada, no puedes saber. No vas a recibir nada. No. Si tú no haces nada, no vas a saber qué es en lo que eres bueno. Si haces algo y no tienes retroalimentación o no tienes algo que te llena, esa es la señal.
es la señal. ¿Cómo sabes que vas por el camino correcto? Ajá. Si haces otra cosa y no obtienes esa satisfacción, es otra señal. Sí. Entonces, iniciamos ese camino, podemos utilizar trucos de establecimiento de metas. Meta número 1, si al principio no sabes qué poner de meta y solo piensas en dinero, pon dinero. Ajá. Escribe, yo quiero dinero. Sí. Si es tu familia lo más importante, familia. Okay. Podemos utilizar técnicas para poder empezar a establecer esas metas. Podemos utilizar, yo les recomiendo mucho a Brian Tracy, tiene mucha información sobre el establecimiento tiene de hecho un módulo completo está en YouTube por ahí. La psicología del éxito. Así se llama, módulo 1, módulo 2. Sí, no, es bastante interesante. Y extenso y todo. Pues estoy muy agradecida, Timo, de que hayas estado aquí con nosotros en La Llave del Éxito. Estamos sumamente enriquecidos, nos vamos con información, con motivación, con la tarea de ser más disciplinados. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espero no sea la última vez que tengamos la oportunidad de entablar conversaciones contigo. ¿Quieres dar un consejo, alguna frasecita para finalizar? Pues la verdad es que me siento muy a gusto de poder participar en este podcast, en poder compartir algunas ideas. Yo creo que todos podemos hacer algo grande, todos podemos dedicarnos a algo que nos guste, a poder crecer. Simplemente tenemos que establecer una meta, y lo digo sobre las metas porque es algo muy importante, y seguir con este camino de la disciplina. Muchas veces no vamos a tener motivación. Si queremos descansar, hay que descansar. Es muy importante descansar. No es más el que siempre está haciendo, sino el que lo hace constante. O sea, tienes que hacerlo constantemente, tienes que seguir ese camino, y si a veces no tienes motivación, no te preocupes, descansa, relájate. Cuando entras en esa tranquilidad de poder permitirte descansar, te aseguro que vas a recuperar más energía para poder continuar, a que si estás estresado, cansado y quieres continuar así. Entonces va a ser más valioso que te relajes un poco y luego ahora sí continúes. Sigamos aprendiendo, avanzando. Esto de la cerrajería y la programación, la verdad es que es muy importante, muy extenso. A mí me deja impresionado cuando llegué a esta parte. Me dejó impresionado que hay tantos vehículos y hay mucho tiempo, o sea, del tiempo que empezó con los vehículos, con las computadoras ya electrónicas y todo esto, y que todavía hay mucha información que tenemos que conocer. Sí, de hecho. Y cosas que aún no se pueden hacer. Y que vamos a ir descubriendo. Y que entre todos podemos ir generando una comunidad para irnos apoyando. Sí. Esto es lo más importante, lo que más me gusta a mí siempre me gusta que podamos platicar entre todos. Y pues la verdad me dio mucho gusto poder estar aquí en esta edición. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de La Llave del Éxito. No te pierdas el siguiente que tendremos. Síguenos, suscríbete, coméntanos alguna retroalimentación que nos quieras dar. Y pues bueno, yo soy Nazli, nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.